Él grita en su grito por el rey. No por México. No por México. ¡Viva México! No gritó viva México. Y luego el Pípila. No existió. Ay, no, ya estuvo bueno. Ve y dile al cabrón que no tome las armas, porque ese es de tomar las armas. Hidalgo gritaba, cogeos, hijo. Cogeos, en antiguo era otro Ay, verbo. yo ya me quería ir para allá. Qué bueno que yo no me aprendí nada de la historia, porque puras mentiras me estaban... Nadie estaba peleando, pues no había líderes. Cuando terminó la independencia, con un ejército. Y armaron la historia de otra manera. Completamente. Bienvenidos nuevamente a su podcast favorito, Hagamos Tertulia, segunda parte de la historia de México, contada por mí. Bien contada. Sí, bien contada. Hola, Gaby. Hola, Linda. Y sí, vamos a continuar porque nos quedamos muy emocionados. En la plática anterior platicamos de la conquista. Y ahora viene... Y ahora con estas fiestas mexicanas que ahí viene el ¡Viva México! Vamos a ver, a chismear. Vamos a chismear la verdad sobre el famoso grito de independencia, que ni fue grito ni jamás dijeron viva la independencia. Desde ahí tenemos montones de mentiras y montones de mitos. Yo soy Laura Barrera, Laura Pach, y te voy a contar la historia, la verdadera historia de México. Venga. Bueno, mira, empecemos porque dicen que en la escuela la independencia la inició el cura Miguel Hidalgo la noche del 15 de septiembre para amanecer 16. Sí. Y dijo, ¡viva México! Sí, y tocó las campanas. Y se lanzó a la guerra, lo cual no es cierto. La verdadera independencia de México empieza 2 años antes, en 1808, y va a terminar no en 1821, sino hasta 1824. ¿Por qué todo esto tan mezclado? Bueno, al final lo cuento rápido. ¿Quién modificó la historia? También te lo voy a contar. Empieza en 1808 porque en México vivíamos en un virreinato. Es decir, los españoles desde España tenemos un rey. Ajá. Y aquí había un regente, un representante del rey, que era el virrey. Español. ¿Ok? Español. Y pues aquí en México, para ese entonces de la independencia, había un aproximado de 6 millones de población, entre indígenas y españoles. De esos 6 millones, solo 18,000 eran españoles. Okay. Los demás eran indígenas, mestizos y criollos. Okay. Y entonces decimos, ¿realmente vivíamos como esclavos? Como decían, no había esclavitud. Órale. Porque por ley estaba prohibido en las colonias españolas que hubiera esclavitud. Entonces no había esclavos. Había escuelas, sí había escuelas, había universidades, sí, porque los españoles, a diferencia de muchísimas naciones, cuando llegan y ponen su cultura y su gobierno y su economía y todo eso, llegan y aniquilan a los pueblos. Los españoles llegaron a América, llegaron a México, y en el plazo de que termina la conquista a que empieza la independencia, se hicieron ciudades, catedrales, universidades, bibliotecas, cabildos, y luego cuando la gente dice, es que los españoles se robaron el oro de México. No se robaron ningún oro, el oro está aquí. Voltea a ver tu iglesia de la catedral del centro, ahí está el oro. Voltea a ver los palacios virreinales, los conventos, ahí está el oro. Bueno, algo sí se han de haber llevado. El quinto rey, una quinta parte de lo que sacaba por decreto. Lo demás se quedó aquí y fue lo que construyó. Hablamos español. Conocimientos que ya se había. Y entonces esos cuadros enormes cuando viajo por las ciudades de México en las presidencias donde salen un montón de indios ahí mal vestidos y sale Miguel Hidalgo con las cadenas. Esa es una campaña de 1960 que hicieron en México de pintar todos los palacios municipales con esos emblemas de la libertad del pueblo, pintados y guiados por un comunista que era Diego Rivera. ¿Cómo surge la independencia? Okay. Otro capítulo. La independencia empieza en 1808 en realidad, que es cuando Napoleón Bonaparte invade España y apresa al rey español. Llegan los comunicados a América y dicen, ya no es tu rey, ahora Napoleón va a ser el rey
y va a poner un regente, a uno que lo represente a él, francés. Entonces ya no va a haber rey español. Ahora vas a ser franceses. Y entonces todos los de México, los españoles que vivían aquí dijeron, no, ¿por qué? Yo soy de mi rey español. Y entonces pone Napoleón a su hermano, José Napoleón, llamado Pepe Botellas, porque le encantaba el chupiro. Lo ponen en España y empieza a poner reglas. Y los de españoles que vivían en América dijeron, no queremos eso. Y entonces empiezan a hacer reuniones secretas para poder liberarse de la esclavitud que les iban a poner los franceses. La nueva ideología francesa. Entonces, desde 1808 empiezan esas reuniones secretas. Entre esas reuniones va a estar la famosa de Querétaro, con el corregidor. No era corregidora. Entre chisme aquí, siempre decimos la corregidora. No era corregidora. El esposo era el corregidor, el que corrige, el que co-gobierna, no que corregir de co-gobierna con el virrey. La esposa no tiene título, no se lo gana libre. Nosotros le hemos dicho la corregidora porque era la chismosa que juntaba el cafecito en su casa para estar platicando sobre estas rebeliones. También Bueno, se tenía dice, una función. sí, también se dice que ella era la amante de Allende. ¿Cuánto argüende tan bueno? No, bueno. Entonces cuando les dicen, ya los descubrieron en septiembre de 1810, pero desde 1808 empieza todo esto, todo este movimiento desde España. Entonces en 1810 les dicen, ya nos descubrieron. El corregidor dice, para que no se lleven a mi esposa a la cárcel por andar en el mitote, la encierra en el sótano. Y ella desde el sótano le habla a Allende y le dice, pero córrele y ve y avísale a todos los que tenemos ya en la zona del Bajío listos para levantarnos. Nadie se iba a levantar en armas. Era un movimiento Allende, ¿qué pensado. nacionalidad tenía? Vamos a hablar de ellos. Era un movimiento pensado como lo que fue en Francia para tirar a los reyes. La enciclopedia, la ilustración fue primero por medio de escritos, es decir, nos tienen mal, no nos dan de comer, la gente se enteró bien y después se enojó y tiraron al rey y después le cortaron la cabeza. Aquí pensaban hacer lo mismo. Primero, decirle a toda la gente lo que estaba pasando, la gente que ya estuviera caldeado los ánimos para levantarse en armas. Porque ya venían los franceses. Sí, porque ya iban a tomar los franceses, pero no estaba pensado para que se fueran a pelear a la primera. Entonces la corregidora le habla a Allende. ¿Quién es Allende? Allende trabaja para el gobierno, para el batallón de la reina, son los dragones de la reina, su pelotón, digamos, los que andan en los caballos se llaman su ejército. Su ejército, esa parte se llaman Es español. Español, por supuesto, dragones de la reina, pero estaba de la parte de los libertadores. Y la corregidora, mal dicho, le dice, oye, ve y córrete y avísale a todos los que están ahí en San Miguel, el Alto, ahora San Miguel de Allende, y en Dolores, donde está el cura Hidalgo, que ya nos descubrieron. Sí. Y entonces Allende, junto con el otro, Aldama, es que los dos son Ignacios y se me hacen tan Allá está su marido que le sopla, pero bueno. Aldama le dice Allende a Aldama, ve y búscate al cura, pero dile a ese cabrón, porque así le dicen, yo no le dije, así está escrito, porque era bien canijo. Ahorita les cuento quién era Miguel Hidalgo. No, hiper tremendo. El padre de la patria. Por eso yo no le digo que es el padre. Ve y dile al cabrón que no tome las armas, porque ese es de tomar las armas. Entonces Allende se va a San Miguel. Y Aldama se va a Dolores a avisarle que ya los descubrieron. Hidalgo, como ya traía un encabronamiento monumental, ya había copiado un montón de armas. Y entonces él no le hizo caso a Allende, nunca le hizo caso a nadie. A nadie le hizo caso nunca en su vida. ¿Era criollo? Él era criollo. Ya debe haber sido Y agarró y era domingo, tocó las campanas y gritó que se iban a la guerra por el rey, no, por el rey de España.
Él grita en su grito por el rey. No por México. No por México. Viva México. No gritó viva México. Y entonces levanta al pueblo. ¿Quién era Hidalgo? Padre de sus hijos, porque tuvo hijos. ¿No era sacerdote católico? No, sí era sacerdote, pero él traía un montón de broncas. A él traía lo que va a hacer De lo que Miguel se entera Hidalgo. un hombre. Miguel Hidalgo, el famoso padre de la patria, duró 4 meses en guerra. La independencia de Hidalgo dura 4 meses, porque levanta al pueblo en septiembre y en enero lo apresan y lo fusilan en junio y se acabó. Ay, a los 4. En 4 meses se acabó la guerra de Hidalgo. El que la va a seguir va a ser Morelos. Okay. Y a este lo tenemos de padre. ¿Quién era Hidalgo? Hidalgo era hijo de españoles, nacido en México, se mete al seminario y pues era un tipo agradable, supuesto. Yo creo que sí era agradable, sí era simpático. Ese que pero traía era el paliacate que parecía No, de ese es Garibaldi. Morelos. Es el de pelo blanco. No, Hidalgo es el pelo blanco. El que no tiene Ya Sí. me acordé. Pero decían que era agradable porque hacía tertulias, hacía pachanga, era mujeriego, aunque era sacerdote. Se vuelve rector del colegio de Valladolid, hoy Morelia, y de ahí lo van a correr por lío de faldas y lío de fondos. Le gustaban las mujeres y le gustaba el dinero. Se robaba el dinero del colegio y lo corrieron y lo mandan a un seminario chiquito, no la hace ahí, finalmente acaba en Dolores Hidalgo. Pero en ese inter tenían haciendas, sus familias eran españoles. Ajá. Y tuvo haciendas y los hermanos confiaron en él porque había ido al colegio y sabía de números y le daban el dinero y él pagaba las hipotecas que nunca pagó. El gobierno español le quita sus haciendas. Entonces, esto es importantísimo porque entonces ahí vamos a entender por qué Hidalgo estaba tan resentido y tan enojado contra el gobierno español. Porque había perdido todas sus propiedades. ¿Quién le quitó sus haciendas? Los españoles. Él no, por tranza. ¿Quién lo corrió del seminario? Los españoles. O sea que eran motivos más personales. Por supuesto. Órale. El padre de la patria llevó a un pueblo a la guerra por motivos personales. Cuando él llega, se levantan en armas y empiezan a caminar. Van hacia Celaya, Salamanca y roban y saquean todo. A los españoles que encuentran en esos lugares, empezando por Dolores, había 6 casas de españoles, solo 6. A esos 6 españoles los puso en el ruedo, tenía su amigo el Marroquí, que era un torero famoso de la época, y se los dio como si fueran toros, y él los toreó y los mató como si fueran toros. Entonces, él agarró esa linda costumbre de tipo romana, de agarrar a todos los españoles y meterlos al ruedo para que su amigo los toreara y los matara. Él traía un resentimiento tremendo contra los españoles, por todo lo que le había pasado, pero él lo buscó. Cuando llegan a Guanajuato y toman Guanajuato 28 de septiembre, pues saquean la ciudad, violan a todas las hijas de los españoles y a 400 españoles los meten a la lóndiga y le prenden fuego. Ay, no es. Es la peor masacre que hace. Y luego el Pípila. No existió. Ay, no, ya estuvo bueno. Nos ponen héroes, nos inventan héroes en el proceso de la historia para que tú tengas fe en los movimientos. Pero él no existió. ¿Y los niños héroes? Tampoco. ¿Tú crees que un niño de 13 años va a agarrar una bandera y va a decir, me mato antes de que venga un extranjero y pise mi bandera? ¿Y por qué se la tenía? Porque buscaron símbolos para que creáramos una identidad con nuestra nación. México va a estar en guerra desde 1810 hasta 1878, que viene Porfirio Díaz y pone paz en el país. ¿Y ahora qué chingados voy a celebrar el 16? Todo ese tiempo México va a estar en guerras civiles, en conflictos, con unos, con otros, con los franceses, con los gringos, ¿No es entre cierto que en ellos? 1821, que duró 11 años la independencia? No, la independencia va, fíjate, Hidalgo muere en 1811. Ajá. Y Morelos toma la estafeta, él se queda. Morelos e Hidalgo no fueron amigos, no eran compadres, ni no era su maestro. Se conocen en un pueblito llamado Charo en octubre de 1810. Él empieza en septiembre, en octubre se encuentran y Morelos le dice, yo quiero ser el capellán del ejército. No, tú tienes cara de general.
júntate gente y vete para allá, para Guerrero, toma Acapulco. Y Guerrero va y se va para allá y se vuelve general. Agarran a Hidalgo, junto con Aldama y con Allende, los fusilan, los matan, cortan sus cabezas y las cuelgan de la Lóndiga, porque ahí había Los españoles. Sí. Antes de esto, Hidalgo quiso hacer lo mismo en Valladolid o en Morelia, lo mismo que hizo en Guanajuato, después de Guanajuato. Iturbide va a defender la ciudad, Iturbide español, también del ejército de la reina, y entonces Iturbide dice, viene con 8,000 gentes y nosotros somos un ejército de 600. O sea, esto va a ser una masacre y no quiero que vuelvan a violar gente, y entonces declara ciudad abierta. ¿Qué es ciudad abierta? Entra, pasa libre, como está abierta y no hay defensa, no tienes derecho a saqueo, ni a violar, ni a matar. Ah, porque no me estoy resistiendo. Porque no hay resistencia. Pásele usted. Pásele usted, es su ciudad. Y eso no les gustó a los que venían con Hidalgo, porque Hidalgo... Ellos querían pedo. Hidalgo gritaba, cogeos, hijo. Cogeos, en antiguo era otro verbo. Yo ya me quería ir para allá. Era otro verbo. Cogeos lo que los españoles os han robado. Y que robaran. Él promulgaba el saqueo, la matanza, los malditos gachupines. ¿Qué es un gachupín? Pues es un estamos español, ahorita. es un español peninsular nacido en España que vivía en México. Esos son los gachupines. Ya. Entonces decía, matar gachupines, coger el tesoro. Eso promulgaba Hidalgo. Iturbide dijo, no me resisto. Él salió de la ciudad con los españoles, huyeron y dejaron la ciudad libre para que la ocupara Hidalgo. Hidalgo fue tomando mucho poder y finalmente la historia de los libros de México nos dice que antes de llegar a la Ciudad de México, en lo que es hoy el Ajusco, hubo una batalla. Pero Hidalgo tuvo miedo, eso dice el libro de primaria. Tuvo miedo y retiró a su ejército y se fueron. No es cierto, perdió. ¿Por qué? Porque Iturbide armó un ejército de 7,000 soldados entrenados militarmente con armas, y Hidalgo traía 800,000, pero campesinos con palos y piedras. Obviamente fue la primera vez que el ejército insurgente, el de Miguel Hidalgo, se enfrenta a un verdadero ejército, fue ahí. Cañonazos, volaron cabezas, volaron brazos. Los insurgentes dijeron, ah caray, nunca antes nos habíamos topado con eso. Mataron a la mitad del ejército de Hidalgo y la otra mitad huyó. Hidalgo se queda sin casi gente y huye hacia Guadalajara. Ahí, ¿por quién es liderado? Porque Hidalgo ya murió. No, Hidalgo todavía iba bien. Huye a Guadalajara y en Guadalajara se une con Aldama y con Allende y dicen, ahí viene Callejas, que era el otro general de los españoles del ejército realista, con Iturbide, y nos van a dar en la torre. Y Hidalgo dijo, no, aquí no nos va a pasar nada, aquí todo el pueblo nos protege. Y en la famosa batalla del Puente de Calderón, pierde otra vez Hidalgo, Allende huyen otra vez, y van rumbo al norte, querían esconderse en Estados Unidos, pero los traicionan, y en la Catita de Baján los apresan, y ahí los matan. Pero Morelos queda en la zona de Guerrero, como líder del movimiento. Realmente los importantes ya los mataron. ¿En cuándo? En 1811. Morelos va a tomar la batuta desde 1811 hasta 1813, que es cuando redacta los famosos Sentimientos de la Nación, donde él ya habla ahora sí de una independencia de España. Antes nunca se habló de eso. Ok. Todos querían independizarse de los franceses que habían invadido España, pero no de España. ¿Y llegaron los franceses a México o no? No, hasta después. Ahí no, en ese momento no. Ellos están mal. Podríamos decir entonces que Morelos fue el primero Dirigente ya formal, porque además para que ya los españoles no. Él ya realmente toma el movimiento en serio y se hace llegar de generales que huyen de los realistas, de los españoles, y de gente pensante. Hermenegildo Bustos, el que le planeaba, decía, vamos a hacer esto, vamos a acercar a los españoles. Y desde 1811 hasta 1815, Morelos, 1813 va a tener batalla ganada tras batalla ganada, hasta que empieza a perder.
¿Por qué? Porque los realistas, los españoles, se empiezan a organizar mejor, se arman mejor, traen recursos y empiezan a acercarlos. 1815 aprenden a Morelos y lo fusilan en la Ciudad de México. De 1815 a 1820 no hay guerra. Y nos enseñaron a todos que la guerra duró de 1810 a 1821. Eso es falso. No hubo nada de guerra. Qué bueno que yo no me aprendí nada de la historia porque puras mentiras me estaban... Nadie estaba peleando, pues no había líderes. ¿No? Guadalupe Victoria, que después va a ser el primer presidente de México, y Guerrero, Vicente Guerrero, son los que quedan, pero están dispersos con 2,000 gentes nada más, queriendo hacer algo, pero no hay nada. Iturbide, que era español, de los guerreros del equipo de los realistas, dice, ya ganamos, me retiro, se retira, hace negocios, pero viene un suceso en España importante. Derrocan a Napoleón, Napoleón pierde, su hermano que estaba en el trono se va, regresa el rey de España, y entonces dice el rey de España, muy bien, eso que está pasando en América no me gusta, manda a llamar a Callejas, que era el que estaba en México, lo vuelve virrey, y le dice, combate a los pocos que quedan porque no hay nada de independencia. Y a otro, no me acuerdo cómo se llama, bueno, un argentino, para que vaya, porque en Argentina empezó igual su movimiento independencista, igual que nosotros. Pinches copiones. Y el de argentino, como siempre los argentinos, dijo, pues no me voy. Y que se regrese, que toma como rehén al rey y que lo hace firmar, que se llaman los tratados de Cádiz. Eso nos ayuda a nosotros. Van a ayudarnos, porque dice, fírmale aquí que todos los que vivimos en América somos independientes. Ah, muy bien. Si no, aquí quedas. Y entonces tuvo que firmar. Y entonces con esa nueva de Cádiz, llegan a América y les dicen, todos los que son españoles ya no van a tener derecho. Y entonces los ricos españoles que había aquí, entre ellos el hombre más rico del mundo vivía en México, que es Pedro Romero de Terreros, que es el que después va a ser el Monte de Piedad, dice, no podemos ser pobres, no nos pueden quitar nuestros dominios. Ellos van a hacer la famosa conspiración de la profesa, junto con una mujer que es la que yo digo que es la madre de la patria, que es la Güera Rodríguez. La Güera Rodríguez es la amante de Iturbide. Órale. Una mujer muy inteligente que ella... Guilla, pero inteligente. Bueno, ella fue amante de muchísimos. Ay, hija De muchísimos. Fíjate, fue amante de Martí, de Humboldt, de Iturbide y de otros tantos. Yo soy ella amante de puro pinche jodido. Ay, ella no. manejaba realmente México. Y ella, junto con los más ricos, deciden hacer una conspiración para poder quitar esa ley de Cádiz. Y entonces mandan llamar a Iturbide y le dicen a Iturbide, oye, otra vez ayúdanos. Pero ahora sí tú vas a ser el que vas a dirigir y el mero de aquí, de toda la historia. Y entonces él inteligentemente dice, a mí no me den ejércitos, denme una imprenta. Y empieza a imprimir lo que se va a llamar posteriormente el Tratado de Guadalupe, que es donde dice que México es para los mexicanos. Y de una forma tan dulce dice ahí, porque dice, hay que deshacer el nudo de manera suave y no romperlo con España. Es decir, él reconoce que somos muchos españoles, que no tenemos que terminar nuestra relación con los españoles, pero hay que deshacer un nudo y continuar. Que al final nos aportaron. Sí, eso está en el Tratado de Guadalupe. Convence a Vicente Guerrero y a Guadalupe Victoria de firmarlo, se hacen el abrazo, el famoso abrazo de Acatempan, y deciden que la independencia ha terminado. Eso es 1810. Le hacen un desfile. Bueno, hay que convencer al virrey que ya viene de España, el nuevo virrey, don Juan O'Donojú, último virrey. Llega don Juan O'Donojú a Veracruz, lo llevan a Córdoba, le explican cómo está la situación y dice, muy bien, que México sea de los mexicanos, yo firmo, vámonos a la Ciudad de México, y reciben a Iturbide en un gran desfile el 16 de septiembre. El 27 de septiembre
entra Iturbide a la Ciudad de México triunfante con el famoso ejército trigarante y él hace la bandera que tenemos hasta el día de hoy, que es la de las 3 garantías, el verde, blanco y rojo, que es la independencia, la unión de los mexicanos y la religión católica para todo el pueblo. Él llega, va al balcón de su amante, se quita su pluma verde y se la obsequia en reconocimiento de que ella, gracias a ella, la independencia se logró. Llega al Palacio de Gobierno con don Juan O'Donoghue y entre don Juan O'Donoghue y él ven el desfile, que es todos los ejércitos llegan a la Ciudad de México en paz y en teoría se acaba la independencia. En realidad se va a acabar hasta 1824, que es cuando matan a Iturbide y surge la Primera República con Guadalupe Victoria. Yo tengo 2 preguntas antes de concluir. La primera, ¿qué chicos voy a hacer con todas las decoraciones y todo lo que iba a poner el 16 de septiembre? ¿Cuándo lo celebro entonces? ¿Qué hago ahora? Muy bien, la independencia de México en realidad la debemos de celebrar el 27 de septiembre, que es cuando se terminó. Decimos que es la consumación. Ajá, es cuando se terminó, no cuando empieza. Porque cuando empieza, no empezó realmente, fueron 4 meses de la guerra esa y no se acabó nada, ni se logró nada. ¿Quién sería entonces el padre de la patria? Y Iturbide, que fue el que desde el principio estuvo en el bando contrario, por supuesto, después en el bando ya para poner la paz, pero es Iturbide y la famosa María Ignacia Rodríguez, la güera Rodríguez, que son los que jamás decimos, ¡viva Iturbide! ¡Viva quién! No, porque quitamos eso. ¡Que porque viva la güera! Iturbide sube al poder como emperador de México, pero luego Guadalupe Victoria dijo no estoy de acuerdo, Vicente Guerrero dijo no estoy de acuerdo, López de Santana dijo no me gusta, como somos en México. Primero sube al poder, le aplaudo, cuando ya está arriba ya no me gustó, lo quiero quitar. Entonces quisieron quitarlo y como a nadie le gusta que lo quieran matar, porque en el Congreso lo iban a matar, se enteró del plan para asesinarlo en pleno Congreso, entonces deshizo el Congreso y esa fue la excusa para decir que era un traidor. Cuando finalmente se instaura la República con Guadalupe Victoria, dicen hay que borrar todo rastro de Iturbide. Y el rastro de Iturbide es cuando terminó la independencia. No vamos a celebrar el desfile como lo hizo él. Hagamos el desfile, pero el 16. Y por eso el 16 desfilamos los ejércitos para conmemorar cuando terminó la independencia con un ejército. Y armaron la historia de otra manera. Completamente. La segunda pregunta que yo te quiero hacer y que para mí es muy importante antes de concluir es: ¿cómo chingados le haces para acordarte de todo? ¿Cómo? Yo no me acuerdo ni qué desayuné. Es que me encanta la historia, me encanta. O sea, a mí esto es como mi motor, aprenderme fechas, lugares, imaginarme, como tú me decías en uno de los podcasts, déjame imaginarme. Yo me imagino todo tal cual. Yo me perdí. Pienso en ese momento y es como, yo creo que yo viví en esa época. No, me lo aprendo porque he estudiado, fui maestra 19 años en la universidad. Yo creo que y pues es algo que traigo, ¿no? Yo me quedo realmente impactada. Toda lo que yo creí que era la historia. Y bueno, yo incluso hago representación el 16 de septiembre poniendo a nuestro padre Hidalgo como... Y tal vez podríamos empezar un granito de arena, yo creo, para olvidar esto es conocer a Iturbide, buscar un libro que te hable de la verdadera historia de Iturbide, no de los que nos da la SEP, por supuesto, porque ahí está como el tirano, pero buscar más de Iturbide y darte cuenta que no fue una persona mala, fue un culto, porque tenemos en la historia de México como padre de la historia a un asesino, a un provocador, a un resentido social que levantó al pueblo en armas y al que verdadero, que era culto, que era ilustrado, que buscó la paz del país de manera dulcísima, como en el plan de Iguala, lo tenemos como el... Para mí la chingona fue la güera, punto y se acabó. Yo también creo lo mismo. La güera. Sí. Pues muchas gracias. No, pues gracias a ustedes. Siempre un placer tenerte. Espero que haya quedado eso. Y el granito también para Gaby es, en tus representaciones en la escuela, pon a Iturbide y no lo pongas como alguien malo. Ok. Porque no era una persona mala. Y voy a investigar, realmente moviste mis creencias, mi idea, lo que tenía. Luego les recomiendo los libros. Ya estás. Bueno, pues muchas gracias. 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 Muchas Y sigamos gracias. haciendo Y recuerden, hagamos tertulia.